Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a recordar trigonometría, más precisamente razones trigonométricas para la resolución de triángulos rectángulos. Recordamos que la trigonometría es la rama de la matemática que se ocupa de la medición de los triángulos, tanto de sus lados como de sus ángulos. Vamos a repasar los elementos del triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Los catetos reciben un nombre dependiendo del ángulo, el ángulo agudo que se considere. El cateto que forma parte del ángulo agudo se llama cateto adyacente y el que se encuentra enfrentado al ángulo agudo que vamos a considerar se llama cateto opuesto. Bien, vamos a ver entonces con respecto al ángulo alfa. Con respecto al ángulo alfa, este cateto es el cateto adyacente a alfa. Y este es el cateto opuesto a alfa. Ahora vamos a ver el ángulo beta. Con respecto al ángulo beta, este es el cateto opuesto a beta. Y este es el cateto adyacente a beta. Bien, la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Muy bien, ahora vamos a recordar cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres: el seno, el coseno y la tangente. Vamos a ver cómo aplicamos las razones trigonométricas en algunos ejemplos de resolución de triángulos. Hallar los lados de un triángulo rectángulo conociendo un ángulo agudo y la longitud de uno de sus lados. Tenemos el triángulo ABC, conocemos el ángulo de 40 grados, el ángulo A de 40 grados, y el cateto opuesto al ángulo, que sería el cateto CB o BC. Si quiero conocer el cateto adyacente, que es el cateto AB, voy a usar la tangente, que es la que relaciona el ángulo de 40 grados con el cateto adyacente y el cateto opuesto. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora vamos a reemplazar por los valores que conocemos. La incógnita la pasamos del consecuente al primer miembro multiplicando, y para despejar la incógnita pasamos la tangente de 40 grados dividiendo al segundo miembro. De esta manera tenemos AB igual a 7,15 centímetros. Ese es el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente al ángulo de 40 grados. Ahora vamos a hallar AC. AC es la hipotenusa. Entonces, tenemos los valores de dos catetos, podemos usar el coseno o el seno. En este caso, yo voy a usar el seno porque voy a usar el cateto opuesto al ángulo de 40 grados. Reemplazo los valores. El seno de 40 grados es igual a 6 centímetros sobre AC. Paso la incógnita multiplicando al primer miembro. Luego despejo la incógnita y paso el seno de 40 grados dividiendo al segundo miembro. De esta manera hallamos AC, que es la hipotenusa que se aproxima a 9,33 centímetros. Vamos a hallar ahora el ángulo C. Para hallar el ángulo C solamente tenemos que usar suma de ángulos interiores del triángulo, la propiedad, que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Conocemos el ángulo de 90 grados, conocemos el ángulo de 40 y nos falta el ángulo C. Sumamos 40 más 90, se lo restamos a 180 y obtenemos C igual a 50 grados.
Ahora vamos a ver cómo hallar los ángulos de un triángulo rectángulo cuando conozco la longitud de dos de sus lados. Nuevamente usamos razones trigonométricas. Tenemos como ejemplo el triángulo ABC, que conocemos el valor de la hipotenusa y de un cateto. Con respecto al ángulo alfa, es el cateto opuesto. Entonces, vamos a usar el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de alfa es igual a 7 sobre 12. Alfa es igual al seno a la menos 1 de 7 sobre 2. Este seno, que está en el primer miembro, pasa al segundo miembro como seno a la menos 1. Y ahora hallamos el valor del ángulo. Lo transformamos a grados, minutos y segundos y obtenemos el ángulo alfa de 35 grados, 41 minutos, 7,2 segundos. Muy bien. Ahora vamos a proceder a buscar el ángulo beta. Nuevamente nos fijamos. El lado, el cateto que tenemos ahora es adyacente al ángulo que estamos por buscar. Entonces vamos a usar el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno del ángulo beta es igual a 7 centímetros sobre 12 centímetros. Coseno que está en el primer miembro pasa al segundo miembro como coseno a la menos 1. De esta manera tenemos coseno a la menos 1 de 7 sobre 2. Resolvemos y obtenemos el ángulo. Lo convertimos a grados, minutos y segundos, entonces beta es igual a 54 grados, 18 minutos, 52,8 segundos. Muy bien.